Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón y ahora, como les mencioné al inicio del programa, tenemos a nuestros amigos de Fundación Fénix. Está con nosotros Virginia y Fausto, que ya son parte de nuestro equipo, y en el día de hoy me quedé a compartir con ellos, pues tienen un tema muy interesante, hablar de la depresión y los adictos. Fausto, Virginia, ¿cómo están ustedes? Hola Ana, Rocío, todo el equipo, buenos días. Nosotros contentísimos de venir después de estas vacacioncitas tan largas, ¿verdad? Qué rico, ¿eh? Nos hacía falta, la verdad, y los muchachos aquí. Ya tienen su compromiso este año. Así es. De venir al menos una vez al mes a orientarnos. Así renovamos el contrato. Sí. Renovamos el contrato este año. Virginia, este tema de la depresión y los adictos, ¿por dónde podemos comenzar? Fíjate tú, Rocío, Ana y los que nos escuchan y nos ven, la depresión a los adictos es común, esta comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, es dos patologías a la vez en una persona o dos trastornos a la vez. Generalmente, cuando nos llegan los pacientes por consumo de sustancias o adicciones comportamentales, la mayoría de los casos vienen con depresión. Muchas veces no sabemos si ya la depresión estaba debutando en el paciente antes del consumo o por causa del consumo el paciente vive en una depresión. ¿Por qué? Porque un niño, por una situación difícil en su vida, una vivencia que tuvo, un trauma, puede estar desarrollando una depresión y ya en la adolescencia, pues busca, ya por la edad, busca o vamos a decir, choca con algún tipo de sustancia que siente, entre comillas, que le alivia un poco ese malestar. Entonces, ya ahí cae en las adicciones, pero ya con una depresión ya desarrollada, con un trastorno depresivo. Hay que recordar que la depresión las personas no son depresivas de la noche a la mañana, sino que por algún suceso, algo que pasó en su vida, pues siente tristeza, y esa tristeza, si no se trata con tiempo, pues se convierte en una depresión. Okay. Y muchos pacientes que son adictos, pues las mismas consecuencias de las adicciones, el deterioro de su entorno, tanto en el nivel académico, laboral, familiar, social, y él como individuo se ve tan deteriorado que puede caer también en una depresión. Y todos sabemos que cuando el adicto empieza el consumo, le da algún tipo de satisfacción, pero después eso se va convirtiendo en una tristeza. O sea, ya llega un momento que el adicto consume y no le agrada, pero ya el cerebro ya se adaptó a ese consumo. Cuando ya un adicto está en una fase muy avanzada, que ya es la fase de la dependencia, está el abuso, está el uso, el abuso, ya la dependencia, pues el consumo de él, sea alcohol, sea sustancias prohibidas, pues se convierte en una tristeza. Es como voy a poner el ejemplo de los alcohólicos. Las personas que toman un trago social no son alcohólicas. Yo puedo tomarme un trago en un compartir, una actividad social, me controlo y no pasa nada. Cuando ya yo abuso de la sustancia del alcohol, o sea que ya es un hábito para mí, una necesidad, yo no lo tomo para compartir y celebrar. Ya yo lo tomo porque mi tristeza es tan grande que yo tengo que tomarlo, consolar y desconectarme por un tiempo porque mi dolor es bastante fuerte. Entonces ahí ya yo lo tomo porque estoy depresivo. Y como todos sabemos, el alcohol es muy depresor, es una sustancia, es un depresor. Está el alcohol, está, bueno, la marihuana y cierta confusión con eso. Otro dice que son depresores, otro dice que son estimulantes, pero hay sustancias que ligado con una depresión es fatal. Okay. Porque un paciente que está en depresión y tome alcohol, esa es una combinación muy peligrosa. Entonces, se da por las dos vías. Se da o porque soy adicto y me deprimo ya por el consumo porque estoy en estado de dependencia, o porque vengo con una depresión y estoy buscando una anestesia a mi depresión, algo que me estimule. Por ejemplo, muchos que consumen cocaína
se habitúan, o sea, y ya el cerebro se habitúa y lo pide porque la cocaína es un estimulante. Me siento tan depresivo que necesito estimularme con algo y la cocaína, entre comillas, me está estimulando. ¿Entiendes? Entonces ahí es que viene esa danza entre la depresión y la adicción. Y se agrava muchísimo Se más. agrava mucho. Es muy peligroso. Porque tú pasaste tal vez de alcohol a marihuana y terminas en cocaína. Así es. ¿Y qué sabe otra cosa? Probando todas las cosas, saber con cuál, buscando. Exactamente, con cuál yo me siento mejor. ¿Y pero cómo, es peligrosa la combinación. ¿Y cómo manejarlo? Porque mencionamos depresión. Y la depresión muchas veces necesita del psicofármaco. Así es. Siendo una persona adicta. ¿Cómo manejan ustedes esto? Así es, cuando el paciente llega donde nosotros y bueno, aparte de la evaluación que nosotros le damos por medio de preguntas, pues le hacemos una serie de pruebas y entonces cuando vemos que sí, que tiene la ansiedad muy alta y ya tiene signos depresivos, entonces lo referimos donde un psiquiatra, ya para psicofármaco, para poder estabilizar al paciente. Okay. Por supuesto, siempre combinada con las terapias. Pero sí, hay pacientes que requieren psicofármacos. No realmente. todos los adictos son depresivos. La mayoría, no todos. No todos, pero la gran mayoría. Pero la gran mayoría sí. Inclusive, fíjate tú, que cuando entran, Fausto que trabaja en Clínica Clarion, cuando un paciente entra a rehabilitarse, a hacer el tratamiento de rehabilitación, hay tantos duelos en el paciente, o sea, es una caja de Pandora. Cuando abrimos ese paciente, que es una caja de Pandora, que no han hecho duelo de muertes, de pérdidas, o sea, todo eso se va convirtiendo en depresión. Claro. Y a veces a muchos de los pacientes hay que hacer terapia de duelo con ellos. ¿Por qué? Porque estuve tan desconectado que se me murió mi abuela o se me murió mi papá y yo ni siquiera fui al funeral o no lo lloré. No lo lloré. Porque estaba en consumo. Entonces todos esos duelos guardados, aparte de todas las vivencias, aparte de todas las consecuencias que me está trayendo esto a mi vida, o sea, todo un caos, yo no lo estoy trabajando. Y eso deprime. Por eso cuando el paciente está ya en fase de dependencia, cuando consume es con dolor que consume. No es con alegría que consume. Cuando tú ves un alcohólico ya alcoholizado, toma con dolor, toma con tristeza. Y por eso diríamos que, porque estoy imaginándome la gente escuchándolos a usted. Y mucha gente diría, por eso cuando bebe llora. Podría ser un síntoma. Porque tú sabes que el alcohol desinhibe. Y el alcohol, cuando tú estás desinhibido, los sentimientos tú lo expresas, pero tú no te percatas de las consecuencias. Tú no ves que cuando hay personas que se alcoholizan y dicen y ofenden, pero es lo que ellos sienten. O sea, ellos no miden las consecuencias, que si tú, que va a repercutir si tú te sientes mal. Solamente ellos expresan el sentimiento y ese es el sentimiento. Porque desinhibe. Por eso dicen, popularmente dice, el borracho dice la verdad. El borracho no miente, porque expresa sus sentimientos. Es la única forma que ellos tienen para que esa sustancia desinhibirse en ellos. Pero te hago una pregunta ahora como terapeuta de pareja. Yo veo muchas mujeres enganchadas con ex maridos de hace tiempo que nada más ese hombre la llama solamente cuando está borracho. Entonces, no te voy a negar, yo como terapeuta le digo, pero tú no te puedes llevar por lo que él te dice borracho, porque cuando él está coherente, él no te busca. Tú sabes que cuando tú estás desinhibido, tú lo que no te atreves, tú lo haces. O sea, es como una fuerza. Lo que tú no te atreves y te avergüenza, tú lo haces. Es como una fuerza que le da porque está desinhibido. Porque no mide consecuencias, no mide nada. Entonces es el momento, por eso pasa mucho eso. Yo llamo al jefe que posiblemente yo le tengo pánico, vergüenza, pues si yo llego un día borracho, yo le digo de todo al jefe, que hay personas que dicen, fulano, ¿qué te dijo tal cosa? Porque estaba tomado, estaba borracho, pero es la persona más depresiva en ese momento, más depresiva. Sí, y Ana, en esa misma línea, muchas veces nosotros cuando llega un paciente que está estimulado por una sustancia psicoactiva, llámese cocaína, crack o alcohol, cualquier sustancia, ahí lo que está hablando en ese momento no es ese ser humano en esencia. Lo que te está hablando, lo que envía ese mensaje es la sustancia que está en la cabeza. Es decir, el alcohol que yo me tomé, que me llevó a manifestar eso. En esencia no es lo real. Por eso tú no puedes tomar esa parte como buena y válida.
Entonces, lo que te digo, lo cosas, porque es estimulado por el alcohol. Es una melancolía recreando lo que un día fue hermoso, maravilloso, que ya no tiene. El depresivo y el alcohólico viven mucho en el pasado, porque su presente para vivirlo es muy doloroso. Porque no ha trabajado ese pasado. No ha trabajado en el pasado. Por eso decía Virginia que hay muchos duelos sin resolver, porque van pasando situaciones y cosas en nuestra vida y seguimos de largo. ¿Por qué? Porque anestesiamos con el alcohol o con cualquier otro tipo de sustancia esos sentimientos. Pero llega un momento que yo estoy despierto y que hay un momento que no tengo sustancia en la cabeza, que tengo la resaca moral. Y entonces ahí afloran todos esos sentimientos que son persistentes. Es decir, el sentimiento de culpa persiste ya cuando una gente no está en estado de embriaguez o de sustancia en el cerebro. La culpa de todas las cosas que yo he podido hacer y no le he hecho, y toda la oportunidad que he tenido y todo lo que he dejado atrás, y la vergüenza de las situaciones que yo me he metido, que nunca yo pensé que yo llegaría hasta ahí. Entonces, cuando estos tres sentimientos que son persistentes están, la culpa, la tristeza y la vergüenza, es un ser humano que tiene un bajón emocional. El estado de ánimo de ese ser humano está allá abajo. Y ahí es un cuadro depresivo. Porque cuando tú tienes el estado de ánimo y no tiene una motivación de todo, nada te da placer, nada te da motivación. Y por eso es un círculo vicioso de cuando el adicto cae en depresión. Porque de ahí solamente él entiende que lo va a sacar nuevamente la siguiente dosis. Ese primer trago, esa primera sustancia. Porque donde yo he caído, mi realidad es tan difícil de ver. No quiero conectar con eso, que yo tengo algo que anestese esos sentimientos y esas emociones, que son, por lo regular, desagradables, que al que menos le agradan es a mí, que estoy viendo, claro. Todo el que está alrededor saca colita de eso, sale salpicado. Pero yo soy el que menos quiero. Y como yo no quiero ver mi realidad, pues entonces el trago puede ser una solución para ese estado y ese sentimiento que yo tengo de tristeza y profundidad, que al final yo quiero salir de ahí. Yo quiero salir de ahí. Entonces, cuando ya está así, lo más importante es buscar la ayuda. Es buscar la ayuda. Todo el tiempo nosotros somos inclinados hacia buscar la ayuda. Ya Virginia dijo, lo más eficaz para una persona que tiene esta dualidad, que consume y que está pasando en medio de una depresión, es que sea psicoterapia con los psicofármacos. Eso es lo más eficaz. Eso es lo que recomiendan los libros, eso es lo que recomiendan en esta área, que a nivel, en la bioquímica de ese individuo, ya está pasando que ese cerebro no funciona, porque ese cerebro ya viene con un brote dopaminérgico estimulado y manipulado por muchas ocasiones, y ya ese cerebro está funcionando así. La bioquímica de ese cerebro por mucho tiempo ha ido variando, ha ido cambiando, y para tú subir esos niveles nuevamente de manera natural de dopamina es un proceso. Por eso cuando el paciente llega, hay muchas alternativas que tú le brindas para que pueda otra vez adaptarse a la vida sin necesidad de consumir. Por eso los ejercicios son buenísimos, porque hay dopamina natural, esos neurotransmisores pues brotan de manera natural sin hacerte daño. Comer saludable, salir a pasear con la familia, hacer una actividad, pertenecer a grupos que estén luchando con esa misma situación, que te inyecte energía, el poder de la identificación, como otras personas que han tenido esos cuadros depresivos o temas de alcoholismo o cualquier tema que sea ligado a ese tipo. Vivir en una confraternidad o comunidad te ayuda a salir de eso. Porque ya es un tema aquí que tú necesitas comenzar a vivir, que lo que te estimule la motivación de la vida no sea una sustancia, sino cosas cotidianas que sean saludables y que se puedan preservar en el tiempo y crearte una estructura de vida de manera funcional, porque eso es lo que deja de funcionar de manera saludable. Hay una disfunción en el ser humano
cuando está en adicción, y eso hace daño a todo tu alrededor. Muchas veces también producto tal vez de la adicción terminan, por ejemplo, haciendo cosas en contra de su integridad muchísimas veces, o delinquiendo, metiéndose en problemas, golpean a la familia, y la familia, Virginia, quiere salir de esa gente. A veces tú lo ves al loquito del barrio y fue porque la familia lo soltó, porque no pueden más. Entonces es un círculo vicioso que se agranda muchísimo más. Sí, la depresión se manifiesta mucho con la violencia y la agresividad. O sea, muchas personas que tú ves violenta, agresiva, es una depresión muy profunda, muy intensa que tienen dentro sin resolver. Y hay un punto que Fausto dijo, y es bueno decir y que sepan. Muchos de estos pacientes que van allá al programa residencial para trabajar sus adicciones, están tan acostumbrados, como decía Fausto, a esa búsqueda inmediata de dopamina por medio de sustancias, que cuando están en el tratamiento se deprimen muchas veces. Se deprimen porque, aunque se les está enseñando otro hábito de ello, buscar y liberar dopamina de otra manera, como hablamos de los ejercicios, deportes, actividades, pero en ese proceso hay pacientes allá en residencia que se deprimen mucho. Muchas veces los familiares se alertan, se preocupan, pero es que yo lo veo ahora como triste, yo lo veo decaído, pero es el proceso porque me acostumbré a buscarlo de esa manera. Y también, cuando hablamos de la depresión, dije que puede ser por dos vías, o personas depresivas en busca de sustancia porque están depresivas, o personas en adicción que se deprimen. Nosotros nos ha tocado muchos pacientes que han pasado por eso, porque culturalmente aquí todavía, no voy a decir no se permite, no es la palabra, pero se nos dificulta hacer un duelo. Y a veces esos duelos guardados, buscamos ese alivio tan desesperado porque no nos permiten hacer un duelo, que muchos adolescentes caen en las adicciones porque esta marihuana me libera un poco, me alivia, me siento como, entre comillas, me siento mejor, me siento más aliviado, me desconecto por un rato. ¿Por qué? Porque culturalmente tú sabes cómo es, Ana, tú tienes que ser fuerte, o sea, hay duelos que no nos permiten, y cuando nosotros somos niños tenemos que hacer duelo también, y cuando somos adolescentes, y muchas veces por no hacer adecuadamente ese duelo, y lo decimos por esos pacientes que nosotros nos llegan allá, traumas cuando niños que no lo han resuelto, duelos de muerte, que la abuelita, que el perrito, cosas o personas que son importantes para ellos, como una mascota, y cuando tú a ese niño lo contienes, o a ese adolescente, el duelo lo va a resolver de otra manera. Por eso es tan importante nosotros ser conscientes y darnos la oportunidad de estar tristes y hacer un duelo a las pérdidas. Tenemos que darnos la oportunidad. Yo siempre digo, la tristeza no es mala. La tristeza, claro, en una medida, vamos a decir normal, porque si no se va a convertir en depresión, pero es buena la tristeza. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de estar tristes. No siempre podemos estar felices. Entonces muchas veces la sociedad presiona tanto de que no, tú no puedes llorar, no puedes estar triste, y buscan esa alegría, y nos formamos y nos criamos que si no estamos hyper, si no estamos alegres, si no estamos contentos, estamos mal, y no es así. Todos los días son días de múltiples colores, hay días grises, hay días blancos. Entonces muchas veces tenemos que trabajar con esos pacientes que nos lleguen y decir, mira, pero la vida no es alegría solamente, la vida no es saltar y brincar. Ay, pero ¿y cómo yo me pongo triste? O sea, le tenemos que enseñar, Fausto, que ha trabajado también en eso, a estar triste y estar reflexivo un día. La tristeza ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando estamos tristes creamos muchas cosas y nos analizamos muchas cosas que no lo hacemos cuando estamos contentos y alegres. Virginia, tú que hablas de adolescentes, tú sabes que, por ejemplo, en otras culturas el tema del consumo de la marihuana es prácticamente normal. Y imagínate también aquí en nuestro país, influenciados porque viajan, porque tienen acceso a las sustancias, pues lo normalizan por igual. ¿Qué hacen esos padres que están escuchando el programa y han visto a sus hijos consumiendo? El peligro que es eso, porque eso es como una puerta. Por eso muchachos te tiran una cátedra de por qué la marihuana es buena para su salud. ¿Hay algún programa
para eso? Lo que pasa es que cuando tú estás en consumo, tú defiendes tu consumo. Hay pacientes ludópatas que van y defienden su ludopatía y te dan un discurso defendiendo la ludopatía, y eso es legal, y si es legal entonces no es malo, o sea, una serie de cosas. Todas las sustancias psicoactivas hacen daño, y hacen daño al cerebro. Fausto puede dar testimonio allá a pacientes en consumo de marihuana y cómo están el día de hoy, o sea, lo que le ha afectado cerebralmente. Fausto puede desarrollar un poquito eso. Sí, mira, el trastorno psicótico inducido por sustancia, cannabidoide o marihuana, es alto en pacientes, y más cuando empiezan a temprana edad. Ya sabemos que un cerebro en proceso de evolución viene entre los 1 y 22 años desarrollándose. Cuando tú le estás introduciendo a tu cerebro, que no está en una etapa todavía desarrollado, esa sustancia cannabidoide o marihuana, entonces ese cerebro no está en desarrollo, tú estás abusando de él. Y vamos aquí a quitar el término de la legalización o no, porque aquí tenemos el alcohol, que hace mucho tiempo es legalizada, y un 51% de los accidentes de tránsito y lo que recibimos en el NEI área y allá en lo otro, en el Darío Contreras, de muerte, de accidentes, de trauma pesado, son por el alcohol. Y las riñas que se dan en la calle, en los famosos teteos, hay alcohol de por medio, en la silla. Y los pleitos intrafamiliares, entre asuntos, hay alcohol de por medio. Y es un tema que está legalizado desde hace mucho. Entonces no nos vamos a ir a la despenalización ni a legalización, vamos a ir a las consecuencias que trae aquello. Y ahí es que tenemos que enfocarnos. Entonces el discurso se cae cuando miramos las consecuencias que producen aquello, sea penalizado o no esté despenalizado, sino las consecuencias. Cuando llega ahí un joven con 20, 19 y comenzó a consumir marihuana a los 14 y ya llega, como decimos popularmente, divariando, que no tiene un discurso coherente, que dice que él va a ser un artista famoso, que en escenario grande y eso, y su realidad es que está en Guaricano, entonces tú dices, bueno, eso puede suceder porque todo aquel que se traza una meta, se supera y puede suceder, no importa dónde esté, pero bajo los efectos de sustancias, a veces solamente eso lo están logrando en su mente, en una nube, en una nota, pero no está acorde con la realidad. Entonces, cuando están desconectados de la realidad, ahí ya están empezando a tener desconexión con la realidad, y eso es lo que se llama un trastorno psicótico. Las manifestaciones, cómo yo pierdo contacto con la realidad y entro en un estado incoherente. Totalmente. Entonces, eso pasa muchísimo. Por eso es importante saber que más que sea legal, es la consecuencia que trae, y son muchas. Los jóvenes, en la mayoría, gracias a Dios que llegan allá a la institución, porque son jóvenes que muchas veces ya no quieren estudiar, no quieren salir de su habitación, abandonan sus actividades, abandonan sus actividades, lo que quieren es estar consumiendo tranquilo o con otro, o se van a una azotea, una terraza, abandonan su actividad. Entonces se abandonan, por lo que veo. Sí, totalmente. Entonces el desorden en su vida, en el cuarto, las relaciones con los padres no son buenas. Cuando los padres lo llevan allá, mira, yo siempre le digo, llevar a un joven de 18, 17 años, 19, en la plena juventud de su desarrollo académico, social, de actividad recreativa y eso, llevarlo a un centro de recuperación es doloroso. Es terrible, claro. Para lo que somos padres, para lo que estamos en esta sociedad, para lo que nos importa, porque ya se nota que está colapsando en su funcionamiento previo general, es decir, en lo básico está colapsando, en los estudios, un joven 18, 19 años, que debe estar preparándose ya casi con 2 años de universidad para graduarse. Y cuando dice, no, que yo deje de los estudios, que ya yo me quiero dedicar a otra cosa, que tengo un proyecto, una cuestión, siempre hay una idea, pero esto mucha creatividad y poca acción. Sí. Entonces, eso es lo que llamamos cortina de humo,
una cortina de humo, lo que llamamos, pero dentro de la realidad no hay un proyecto de vida fundamental, objetivo, un propósito que realmente esté claro en esa cabeza, ¿tú entiendes? Y es penoso porque, oye, el papá que su hija debe estar en esta altura de juego, ya en el segundo año de universidad, lo que estamos en un centro de rehabilitación. Buscando desesperadamente una desconexión con el consumo. Y ese tema es común verlo. Y Ana, yo que llevo 13 años aproximadamente ya trabajando en el área directa de la adicción, cada día es un poquito alarmante el dato, porque cada día la edad ha ido bajando de manera significativamente. Tú podías recibir una persona ya un adulto mayor, 35, 36, 40, 29, pero ahora están llegando 18, 19 años, 20, 21. Jovencito. Y más jóvenes. Comenzando su vida. Entonces, eso es muy penoso. Eso es algo que tenemos que prestarle atención a nivel profesional, a nivel de sociedad, y crear conciencia. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que están teniendo esta desviación tan temprano y este deterioro a nivel de su función emocional y mental, que al final se están inclinando por una sustancia? Muy bien. Fausto, Virginia, tenemos que hacer una pausa comercial. Amigos, ustedes saben que pueden contar, ¿verdad?, con toda esta orientación en la página de Fundación Fénix. Ellos están en Instagram, FundFénixRD, y pueden también llamar al 809-542-4759. Ahí le dan toda la información que necesitan respecto a los programas que tiene Fundación Fénix, al internamiento, a las charlas. 809-542-4759. Al regreso, amigos, continuamos conversando sobre este tema que yo sé que ayuda a muchísimas familias. Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. En Consultando con Ana Simón, terapia en línea. ¿Sabías que durante los primeros 3 años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva. Hola, soy el doctor Franklin Peña. Es muy importante saber que la cirugía bariátrica produce grandes cambios. Al perder peso, el cuerpo cambia, los senos caen, el abdomen y todas las partes del cuerpo, incluso la cara, pueden sufrir cambios por pérdida masiva de peso. Después de una cirugía bariátrica es importante una consulta con tu cirujano plástico, verificar cuáles son las opciones estéticas para restaurar y levantar lo que puede haber caído luego de perder peso. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país. En Consultando con Ana Simón, terapia en línea. Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar
que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y sobre todo facilita la integración social. ¿Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales @AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy. En Consultando con Ana Simón, terapia en línea. Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño, durante la etapa de crecimiento, necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina, que son las hormonas del placer. Además, reduce el nivel de cortisol asociado al estrés. Los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos, pero hay una serie de carencias que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos. En Consultando con Ana Simón, terapia en línea. ¿Sabías que durante los primeros 3 años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Ustedes ya lo conocen, Fausto y Virginia de Fundación Fénix, que han decidido, ¿verdad?, tomarse un espacio de su agenda de trabajo para venir a psicoeducarnos en temas de adicción, de la enfermedad de la adicción. Es muy bueno, cada vez que Fausto y Virginia vienen, es un programa que enriquece muchísimo a las familias porque nos ayuda a entender este tema de la enfermedad de la adicción. Vamos a abrir las líneas, Fausto y Virginia, para escuchar a nuestros oyentes. Si usted en casa, por ejemplo, tiene algún tema de adicción, si quiere contar su testimonio también, si quiere hacerle una pregunta a Fausto, a Virginia, que trabajan en la fundación, que trabajan en la clínica y ven estos casos,
todos los diarios. días, puede llamar al 809-683-8790, 809-683-8791. Esos son los números del programa. 809-683-8790 y 809-683-8791. Pueden comunicarse con nosotros en vivo y también pueden escribirme por WhatsApp en el 829-551-2525. Fausto, Virginia, pónganse el audífono, doctora, también, para que escuchemos a los oyentes. Buen día. Gracias, buenos días. Felicidades por el programa, doctora Ana, y a los que están ahí también. Gracias. Yo tengo una confusión con lo que dijeron los dos invitados. Ella decía que la persona alcohólica, cuando se desinhibe, dice lo que siente, lo que no tiene valor para decir cuando está sobrio. Pero él dice que por estar, por los efectos de alguna sustancia, alcohol o droga, no necesariamente es lo que siente, sino que por estar afectado por eso, dice o hace esas cosas. Entonces ahí como que me confundí. O es porque yo he visto personas cercanas que se emborrachan, que hacen miles de cosas, rompen, cuando le llevan la contraria se ponen agresivos, al otro día no se acuerdan, y tú le das prueba de lo que pasó y no se acuerdan. Entonces, que me den un poquito de luz ahí. Gracias. Sí, cuando hablamos de esto, o sea, cuando la persona que está bajo consumo de alguna sustancia psicoactiva, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, son legales y ilegales. Por ejemplo, el alcohol ahí entra en una sustancia psicoactiva porque altera el sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando altera el sistema nervioso central? Bueno, que el sistema nervioso central es el que controla todas las funciones del cuerpo, del organismo, del cerebro. Entonces, muchas veces lo que yo traté de decir es que cuando la persona está bajo el consumo del alcohol, hace cosas que en su estado de sobriedad no se atreve. Por ejemplo, si es una persona muy introvertida, o sea, que es muy vergonzosa, que es muy tímida, que no se atreve, el alcohol lo desinhibe porque está alterando el sistema nervioso central, o sea, no tiene control de sus funciones. Entonces, todo lo que es, todas sus emociones, la persona lo expresa sin tener ninguna vergüenza, ninguna pena. Es como cuando tú abres una caja de Pandora que no te atreves, cuando tú estás sobrio, pues no tienes el control de abrirla. Claro, esto es independiente a lo que si él dice cosas reales y verdaderas o no. Lo que sí hace es de lo que él siente, o sea, él dice lo que él siente, independientemente sea verdad o mentira, pero él está diciendo lo que siente. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, cuando el paciente está bajo los efectos. Okay. Sí, y agregar algo que ciertamente lo que ella dice, con el uso progresivo de alcohol y cuando es mucho, la capacidad neurológica que tiene el ser humano de pensar con claridad y eso, está inundado a nivel de alcohol y lo que se llaman lagunas mentales. Y al final, muchas veces, la persona no está clara si lo dijo, si no lo dijo, porque estaba bajo los efectos del alcohol y tenía mucho alcohol en el cerebro. Y no puede con claridad saber lo que dijo, lo que conectó. Por eso, muchas veces le pregunta, pero tú dijiste esto, pero ya estaba en un estado tan de embriaguez, tan elevado, y ese cerebro estaba tan inundado de alcohol que no tenía la capacidad de saber y con claridad lo que dijo. Sí. Entonces eso pasa que se dice que tienen lagunas mentales. Okay. Sí, a mí me gusta siempre poner, Rocío, ejemplos para que la gente entienda. Claro. Por ejemplo, siempre conocemos una persona o hemos estado en una fiesta, en un compartir, y una persona que sabemos, que conocemos, que es muy tímida, de repente se da 2 tragos y el primero que baila, habla durísimo, canta, baila, que tú dices, pero fulano, pero él es tímido, él no es así, pero fulano, eso es porque está desinhibido.
por la sustancia, o sea, no tiene control de su accionar, de su cuerpo, no tiene el control. Y empieza entonces yo te amo, yo te quiero, o sea, personas que no expresan ningún tipo de cariño. Pongo ese ejemplo para que ella tenga más clara como la idea de lo que quise decir. Buenas. Sí, buenos días. Una pregunta tengo para los doctores. No es el mismo tema, pero se conoce. Bueno, más o menos. Casi no te entendemos. Vamos a ver si te puedes mover. Ahora sí me... Un poquito mejor, trata de ver. La pregunta ¿es posible que una persona de 60 años, 61 años, un hombre, que tome mucho alcohol, no se emborracha todos los días, pero toma todos los días, su miembro a la hora de funcionar se apague? ¿Es posible eso? Le escucho por la radio. Esta es una pregunta. Clarísimo que sí. Esta es una pregunta de los dos, Ana. Sí. Pero yo sí. sé que el alcohol, la edad y el alcohol no hacen buena liga. El alcohol es un depresor. Sí, claro. La dijimos al principio, o sea, como es un depresor, pues esos son los efectos. No, eso además, es normal. Y además es que la gente se equivoca. Yo lo he hablado mucho. El alcohol anestesia lo que nosotros llamamos la parte sexual en el cerebro. Entonces no es como mucha gente cree que me voy a poner mejor. No. Al contrario, por ejemplo, las mujeres me hablan de que, mira, no llego al orgasmo. Y el hombre muchas veces te dice, se me cae, no duro con la erección, es porque se te anestesió. Recuerden que entre las dos piernas usted tiene los genitales. La sexualidad está en el cerebro. Entonces, con el alcohol se anestesia. Exactamente. Gracias, Ana. Bueno que tú estabas aquí, porque ya tú sabes, esa pregunta está muy ligada, inclinada hacia ti. Buenas. Sí, muy buenos días. Buen día. Ay, doctora. Yo soy de la que pasé el trabajo con alcohólico aquí en mi casa. Imagínense, mi esposo tiene, desde que nació mi hija, tomando alcohol todos los días. Cuando no lo toma, se está medio malo. Y mi hija tiene 39 años, imagínense usted. Wow. Tiene mucho y así como usted dijo, así como usted dice que él llega, se toma ese trago todos los días, yo le digo, vamos a buscar ayuda, porque tú no estás bien, entonces me ofende mucho. Yo fui la que llamé hace un tiempo que le puse el divorcio, doctora, y después me empecé a analizar y dije, pues, quizás porque tiene su problema de alcoholismo, que estamos así, mi hija lloró mucho, y para eso hay, pero él no ha querido buscar ayuda, doctora. Yo le he dicho, vamos, que yo quiero que usted mejore, que usted sane. No ha querido, porque ellos dicen que él no es loco, es lo único que dice. Entonces, tengo un hijo que también usa marihuana, que usa alcohol, que es alcohólico, que le gusta jugar mucha lotería. Ya usted se puede imaginar todos esos vicios, y yo tengo que trabajar con todo eso como yo he podido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando él llega y estamos en un grupo, mi esposo llega, él desbarata el grupo, doctora, todo el mundo se va, porque entonces empieza, usted sabe, con su mala forma de hablar y ofende a uno y de todo. Y nada más se dice la gente, ¿cómo que te trata a usted, doña? Hasta los mismos clientes míos, yo tengo mi negocio. Bueno. Cerró. 40 años. Era bueno, quería hacerle a ella una pregunta, a ver cómo ella se sentía con la situación. Sí. Y que la lleva a ella quedarse en ese entorno, o sea, en la misma situación. La misma dinámica. Bueno, como dicen popularmente por ahí en el barrio, él hace mala bebida. Él hace mala bebida. Pero más que hacer mala bebida, que un término, ya a nivel de salud mental, ya hay una dependencia, porque ya por los años prolongados que lleva, 40, evidentemente 39 picando a los 40, exacto, ya una dependencia total de ese trago, para él sentirse bien, para pelear, para estar tranquilo, para lo que sea necesita ese trago. Hay personas que son dependientes, que beben por todo y por nada. Lo más importante es que ese trago llegue a su boca. Entonces, así está ese señor. Virginia, yo sé que la pregunta que le iba a hacer, nosotros siempre vamos en línea con la misma respuesta, y es inclinada a que usted es la que tiene que buscar ayuda. Cuando un codependiente me llama, yo tratamos de que el codependiente se enfoque en él. Fíjate tú, todo lo que ella está viviendo, y ella está preguntando una situación para su esposo que tiene problemas del alcohol y no quiere dejar el alcohol. Entonces la respuesta es que usted necesita ayuda. Porque usted estar más 39 años o más de 39 años conviviendo con un alcohólico,
aceptando todas esas situaciones, vamos a decir, esos maltratos, sea verbales, sea esas agresiones. Tiene también la situación de su hijo que está en consumo. Usted necesita mucha ayuda para usted saber cómo usted poder resolver esas situaciones. No es que usted le va a resolver el alcoholismo a su esposo, pero usted necesita ayuda. ¿Qué hace que usted no salga de esa zona que no es de confort, porque es bastante incómoda? Porque usted se ha adaptado a vivir en ese ambiente tan tóxico, en ese ambiente tan adictivo, en ese entorno, en esa relación de pareja. Entonces, a mí me parece que usted lo primero que debe de hacer es buscar ayuda para usted. Allá en la fundación trabajamos todo tipo de adicción y codependencia. Claro. Su esposo tiene una adicción, que fue la que usted dijo, el alcohol, pero la adicción suya es su esposo. Entonces usted tiene que trabajar su adicción. Sí, y para psicoeducar un poco, porque este programa lo ve muchísima gente, en todos los pueblos, en los barrios, aprovechando mi barrio Cristo Rey, a todos que siempre lo escuchan. Un saludo a Cristo Rey. Ay, qué bello. Mi barrio bello. Que es importante cuando en la familia existe una conducta aprendida. Una conducta aprendida que queda normalizada. ¿Cuál es la conducta aprendida que queda normalizada? Bueno, papá tiene 39 años bebiendo, aquí se bebe, aquí no pasa nada. El hijo puede tener 20 o 25, también bebe, consume marihuana, aquí no pasa nada. Entonces, una conducta aprendida normalizada, que no quiere decir que está bien, pero por eso es lo importante de este tipo de programas, de la fundación, de muchos grupos de autoayuda que existen, de poder buscar ayuda a tiempo, porque es que se va agravando la situación. Ya no solamente el papá, ya no solamente la doña con su codependencia y su agonía, ansiedad, ya hay un hijo que está involucrado también en esto, una conducta aprendida por mucho tiempo. Bueno, amigos, ya saben que este programa de Fausto y de Virginia, de la Fundación Fénix, está disponible en YouTube. Pueden compartirlo, enviárselo a algún familiar, a algún amigo. También pueden hacer una cita en la fundación. Ellos tienen un programa de terapias a bajo costo. Llevan muchísimas veces a escuelas, a lugares donde se necesita charlas para seguir psicoeducando. Que por cierto, perdón, estamos en Cristo Rey ahora mismo, hoy, dando una charla para 100 muchachos. Ay, qué bueno. Charla de prevención. Qué bueno, qué bonito. La comunidad. Bueno, ya saben que pueden llamar al 809-542-4759. Gracias por estar aquí, muchachos. Hasta la próxima. A ustedes. Gracias. Bye, gracias.